En solo 5 años, Morena se convirtió en la primera fuerza política del país, en el Congreso, en muchos estados, por supuesto, con la presidencia de la República. Pero realmente Morena en este momento no es un partido político tradicional, un partido como los conocemos, como el PRI con el PAN. Es más bien un movimiento en donde coexisten distintas almas. Algunas que lo único que tienen de relación es que comparten la adhesión al proyecto López Obradorista. ¿Qué comparten Tatiana Cloutier y John Ackerman? ¿Qué tienen en común Alfonso Romo y Paco Ignacio Taibo? Esta semana el tema es, ¿hacia dónde va Morena? ¿Hacia convertirse en un partido tradicional? ¿Hacia un movimiento? ¿O morirá con López Obrador? Vamos a lo básico, a los principios. Uno se preguntará, ¿qué es un partido político? Pues generalmente un partido es, digamos, un grupo de personas que tienen una ideología más o menos afín, que se agrupan y buscan influir en las decisiones políticas, sociales y económicas de un país. Es decir, si uno cree que la economía debe ser de determinada manera, si la política tiene que ser de una forma, el tipo de sociedad, te unes para formar un partido político. Ese es el origen, digamos, romántico de los partidos, ciudadanos que se unen para después conformar partidos políticos. Sabemos, y esto se ha teorizado mucho en la ciencia política, que los partidos se convierten en cosas distintas, que no son necesariamente eso, pero nacen como esa idea de representar ciertos intereses de la ciudadanía en las instituciones políticas. Pero el caso de Morena ha sido distinto. Desde el origen, Morena renunció a definirse como partido político. En esencia, su nombre de fundación es el Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, no es un partido, sino un movimiento. De regeneración significa que el país está perdido y por lo tanto necesita regenerarse, volver a nacer. Y nacional en el sentido de que tiene un proyecto para todo el país. Así nació Morena, impulsado por el que ha sido su liderazgo desde el principio, Andrés Manuel López Obrador, que utilizó a Morena como su instrumento para alcanzar en breve la presidencia de la República. Hagamos un poquito de historia con relación a López Obrador y la constitución de Morena. AMLO rompió con el PRD tras la derrota presidencial de 2012. Hay que recordar que en esa elección fue de la mano de otros dos partidos políticos, principalmente del Partido de la Revolución Democrática, pero también del PT y de Movimiento Ciudadano, la antigua Convergencia. Pero en 2012, después de esa derrota, dice, se acabó mi relación con el PRD y en ese momento comienza la construcción de lo que es en este momento el primer partido del país, que es Morena. En noviembre de 2012, 3 meses después de la elección, se completó el nombramiento de 2,300 consejeros para formar lo que se llamaba el Consejo Nacional de Morena, es decir, el origen, el cimiento de lo que supondría la construcción del partido político. El 26 de enero de 2014, Morena certificó su Asamblea Nacional Constitutiva. Para hacernos una idea un poquito de lo que supone, tienes que tener pues digamos, asambleas en todos los estados de la República, tiene que tener representación en muchísimos distritos y de alguna forma que pruebe, quien quiere ser partido político, que tiene penetración nacional, que tiene raigambre y que por lo tanto puede ser un partido competitivo en las siguientes elecciones. Y finalmente, el 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral, el INE, le otorgó el registro a Morena como partido político nacional. La suma, digamos, es una suma muy compleja porque al final hubo adhesiones de todo tipo al proyecto de López Obrador a través de Morena. Por ejemplo, ciudadanos de la llamada sociedad civil, que ahorita más bien el presidente la califica como sociedad civil fifí, de sindicatos también que tienen mucho peso, grupos sociales y desde el principio, desde sus propios estatutos, Morena se define, ojo, sí como un partido político, pero sobre todo como un movimiento social de izquierda nacionalista. ¿Qué quiere decir esto? De izquierda es decir que está a favor de distintas ideas como por ejemplo la igualdad, la ampliación de derechos, una economía más dirigida por el Estado que el mercado, y nacionalista en el sentido de que su principal visión es que las políticas públicas tienen que servir
a configurar una realidad nacional. Morena es un movimiento actualmente que amalgama grupos de todo tipo, organizaciones sociales de muchísimo tiempo, sindicatos, poderes fácticos e intereses diversos que ciertamente se coaligaron en 2018, se articularon en torno a la figura de López Obrador para ganar la presidencia de la República y las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Sin embargo, después de un año de esa victoria y después de 5 años de haber recibido su registro nacional, Morena tiene enfrente un reto que tal vez es todavía mayor, porque el de la elección de 2018 se basaba mucho en la popularidad que tenía Andrés Manuel López Obrador. Es convertirse en un auténtico partido político de izquierda, comportarse como tal y por lo tanto perdurar, y que no solamente dependa de López Obrador, sino que también tenga cuadros principales, cuadros propios y que tenga una militancia activa. Morena en este momento es aún un partido modelado por el liderazgo y las decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Pero eso no quiere decir que no tenga estructura formal. La tiene y la usa. La tiene en los estados, la tiene en los distritos y opera, digamos, como un partido político con ese tipo de canales. Lleva hasta el momento 3 consejos ejecutivos nacionales importantes, es decir, 3 dirigentes distintos y 3 equipos distintos que le han impreso sus ideas y sus principales objetivos de partido y de movimiento en los últimos años. Nosotros creo que tenemos el proyecto que requiere este país para cambiar. Somos el único movimiento que nació así como un movimiento de organizaciones sociales encabezados por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que viene diciendo y peleando durante años y años en contra de la corrupción, en contra de la inequidad, de la injusticia social, pidiendo que haya oportunidades iguales para todos. Cuando decimos que Morena es más un movimiento que un partido político, es porque todavía sus procesos internos, su estructuración interna, digamos que no es tan definida como otros partidos, no tiene esquemas determinados y por lo tanto en muchas ocasiones depende de los principales liderazgos y las corrientes que existen al interior del partido. Vamos analizando más o menos quiénes son las principales corrientes y liderazgos en Morena. El grupo que en este momento mantiene el timón del partido y que tiene la mayoría de los cargos del Comité Ejecutivo Nacional está encabezado por figuras como, por ejemplo, Martí Bartres, que está en el Senado de la República, por Jacob Polevsky, la actual dirigente nacional y alguien que ha caminado muchos años con Andrés Manuel López Obrador, por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es también una parte histórica del movimiento de López Obrador, incluso una opositora desde 2008 a las reformas energéticas que se hacían en el periodo de Felipe Calderón. Berta Luján, que aspira a la presidencia nacional del partido, Horacio Duarte y Octavio Romero Oropeza, que en este momento se encarga de Pemex. Es decir, si nos damos cuenta, la mayoría de los cuadros históricos del López Obradorismo están vinculados al tema petrolero. Podríamos decir que ellos son los que manejan la estructura operativa y la dimensión más ideológica de Morena, es decir, la dimensión que tiene que ver más con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, hay otra serie de liderazgos, como por ejemplo, Mario Delgado. Él estuvo en el PRD hasta hace muy poco, hombre muy cercano a Marcelo Ebrard, coordinador de Morena en San Lázaro, y quien se reunió con él hace algunos días con Andrés Manuel López Obrador, es cercano al presidente, para tratar varios temas, entre ellos el de la nueva dirigencia de Morena, porque hay que recordar que Mario Delgado ya levantó la mano para aspirar a la dirigencia nacional del partido. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre cercano al presidente y un hombre que aspira a ser el sucesor de Jade Cole en la dirigencia nacional. El de Delgado es un perfil mucho más pragmático, mucho más político, mucho más de negociación, con menos ideología, a pesar de las apelaciones que suele hacer a el radicalismo cuando está en tribuna en la Cámara de Diputados. Esto podría tener varias lecturas, sobre todo la reunión del presidente con Mario Delgado. No recibió como tal la venia del mandamás para entrar a la contienda, pero digamos que López Obrador va y ha estado declarando que él no se va a meter y que no se va a poner el camino libre para nadie para que aspire a ser dirigente nacional. Otra de las que está, digamos, fuerte para aspirar a la dirigencia nacional es Berta Luján,
también proviene del ala dura del Movimiento de Regeneración Nacional y según dicen los rumores, más que tiene que ver con los trascendidos en prensa, es la favorita de López Obrador para reemplazar a Jade Cole. Jade Cole también, y esto es importante señalarlo, Jade Cole también está buscando la posibilidad de reelegirse en el cargo. Jade Cole Polensky ha tenido muchas polémicas a nivel nacional, en la estructura, ha tenido declaraciones, digamos, comprometedoras como la que hizo en torno al proceso de Baja California, en donde dijo que la gente ya estaba harta de elecciones y por eso ampliaban el mandato de 2 a 5 años. Entonces, Polensky también es la tercera candidata y busca la reelección. Digamos que hay distintos candidatos y López Obrador definitivamente jugará como el árbitro de la contienda, por más que él diga que no se va a meter, que sana distancia con el partido político. Creo que López Obrador es, obviamente, el peso moral más importante del partido. Otra cosa es que intervenga activamente en la elección, pero seguramente López Obrador no lo va a decir, tiene su candidato. Aunque la sucesión será hasta noviembre, pues ya hay, digamos, varios grupos que se están también disputando el control, no solamente de las candidaturas, sino del Comité Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, hay una alianza entre Ricardo Monreal, polémico coordinador de los senadores de Morena, polémico por sus propuestas que ha hecho desde la Cámara Alta de nuestro país. Hay una alianza entre Ricardo Monreal y quien ha tomado mucho protagonismo en las últimas semanas, que es el canciller Marcelo Ebrard, para impulsar a Mario Delgado. Entonces, podemos decir que hay tres elementos, digamos, corrientes con mucha fuerza. Una es la ideológica de Berta Luján, otra que tiene que ver con el pragmatismo, la alianza de Monreal y de Marcelo Ebrard para impulsar a Mario Delgado, y también existe la de la continuidad, que es por la que apuesta Jade Cole Polensky. Cabe decir que en el caso de Delgado ha hecho un trabajo con los diputados federales para conseguir su apoyo, entre ellos ofrecerles reelecciones y candidaturas para 2021. Y en el caso de Berta Luján, la parte ideológica lo encabezan su esposo, Arturo Alcalde, un abogado laboralista muy conocido, y la hija de ambos, que es Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, que fue incluso en su momento diputada por el Partido del Trabajo, y una mujer que ha estado muy cercana a la trayectoria de López Obrador. Muchas veces los estatutos de los partidos políticos son papel mojado, es decir, no cumplen nada de lo que dice, pues como su ley general, la ley fundamental de un partido político son sus estatutos. Pero también nos puede indicar, digamos, la dirección ideológica de un determinado partido. Por ejemplo, Morena, ¿qué pone en sus estatutos? No moverá a los militantes ni la ambición al dinero ni el poder para beneficio propio, es una de las frases. Buscarán siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que sean, porque el poder, ojo, solo tiene sentido si se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Es decir, más que político, parecen frases muy morales, muy moralistas. En Morena no se permitirá ninguno de los vicios de la política actual, y los enumera: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos públicos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otros, la corrupción y el entreguismo. Todo lo que López Obrador y su partido ven como los grandes vicios del sistema. Y deja algo muy claro: los miembros de Morena no se subordinarán ni buscarán alianzas con representantes del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas de conveniencia para grupos de interés o de poder. Lo que vemos es que son unos estatutos que se fincan más en el actuar político
eso uno. Y dos, son unos estatutos que no definen exactamente, por ejemplo, quiénes son los partidos del régimen. López Obrador fue en coalición en la última elección con el Partido del Trabajo, que sabemos que es un partido pues histórico, que se creó en el periodo de Salinas precisamente para, digamos, quitarle peso a la izquierda luego del fraude de 1989. Ha hecho alianza también con el Partido Verde Ecologista de México en algunos estados. Me parece que son unos estatutos que sirven más para definir la ideología del López Obradorismo que para definir la ruta de un partido de izquierda. La próxima dirigencia nacional de Morena tiene ante sí distintos cuestionamientos, la que comienza en noviembre, que tiene que ver con la definición del partido político y hacia dónde va a ir en los siguientes años. Primero, ¿qué debe ser Morena? Tiene que ser un partido tradicional, con sus corporaciones, un partido de masas, o tiene que ser lo que era Acción Nacional en su momento, un partido de cuadros. Es una definición que tiene que tomar la próxima dirigencia de Morena, por supuesto en diálogo con López Obrador. ¿Debe tener una ideología propia o seguir siendo solamente obradorista? Es decir, definirse más como un partido de izquierda o seguir con lo que podríamos decir que es el canon ideológico del López Obradorismo. Tiene que haber una ideología definida en el plano cartesiano tradicional, izquierda, derecha, liberal, conservador, o no. Se debe definir como un partido nacionalista, como un partido populista. ¿Para dónde tiene que ir Morena y qué tiene que ser en el futuro? ¿Y qué estructura de partido habrá? Es decir, si va a ser un partido fincado en los gremios, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en las organizaciones de base, distritales, si sus procesos serán abiertos a la militancia o serán un grupo de delegados quienes elijan a sus representantes, a los candidatos. Es decir, Morena es un hoja en blanco y la próxima dirigencia le toca definir y entrarle a todas estas cuestiones. Me adhiero a ese compromiso público de frente al pueblo de México, en el sentido de que el triunfo de nuestro movimiento, cuando Morena llegue al poder por la vía pacífica y democrática, serán abolidas, canceladas las llamadas reformas estructurales. Hay tantas hipótesis sobre lo que es Morena. Hay quien dice que es como el PRI de los 70s. No es cierto. Morena se parece mucho más a movimientos políticos latinoamericanos. Ni siquiera el chavismo, que si uno estudia a detenimiento lo que fue el chavismo en Venezuela o lo que es el chavismo en Venezuela, tiene un fuerte contenido socialista, incluso el partido se llama así, Partido Socialista Unido de Venezuela, y tiene un fuerte contenido militar, es decir, las cabezas, las cúpulas vienen del movimiento militar. Morena es más parecido a movimientos amplios, como por ejemplo el peronismo en Argentina, un movimiento político que prácticamente está dentro del espectro y que se vincula a corporaciones, a trabajadores, que se vincula a muchísimas cosas. O por ejemplo la construcción del Partido de los Trabajadores en Brasil tras la victoria de Lula da Silva, un sindicalista siderúrgico en las elecciones de 2003 en aquel país sudamericano. Sin embargo, es todavía muy joven Morena para poder saber qué será de grande. Mi posición es que Morena camina a consolidarse como un partido movimiento, con un pie fuerte en las instituciones, fuerza en las instituciones, pero también otro en la calle y en la movilización social. Eso dependerá de quién gane la dirigencia nacional y trace el futuro post-2021. Alguna vez López Obrador dejará la presidencia y veremos si Morena puede caminar sin su líder fundacional.